hermana Ofelia, amén. Siempre es de bendición, amén. Y a veces ya cuando se va, le digo yo a mi esposa, recorcholis, como que no tuvimos el tiempo suficiente para ir con ella, para andar con ella, porque siempre andamos corriendo también, ¿verdad? Pero bueno, esperamos que su estancia aquí sea agradable, sea de bendición. Y hoy quiero hablarles, amados hermanos, acerca de la cruz, acerca del madero, acerca de lo que el Señor habla en la Biblia y de una manera muy diferente tal vez como usted y yo habíamos escuchado, amén. Así que vamos a orar al Señor en esta noche, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, amén. Gloria a Dios. Padre Santo, en esta noche te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de ser de bendición y ser bendecidos. Esperamos que hoy tu palabra comience a fluir con poder. Y mientras fluye tu palabra, también el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sanando los corazones, haciendo obras poderosas, Señor. Gracias, Padre, por usar a tus siervos aquí presentes, Señor, y esta congregación. Y ahora, Padre, nos disponemos a escuchar tu voz. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gálatas capítulo número 6, versículo 11 en adelante. Gloria a Dios. Algo que el Señor quiere hablarnos. Algunos hermanos ya platicamos un poquito de esto, amén. Y usted va a ver cómo en el mover de la historia bíblica se ha manifestado esa forma en la que Dios puede ver el madero, amén. Y quiero decirle, cuando nos referimos al madero, sí nos referimos a la cruz, pero no solamente a la cruz. Anoche, mientras estábamos aquí orando, hubo una visión muy hermosa. Amén. Uno de los hermanos aquí decía que empezaba a tener un aroma aquí de madera preciosa, ¿verdad? Y eso estuvo hablando en mi corazón. Amén. Porque la madera tiene un simbolismo muy importante en la Biblia. Amén. Recuerde que Dios nos hace llamar algo al respecto de madera. Sí, lo puede ubicar usted. Cuando el Señor dice que el árbol es conocido por sus frutos. ¿Quiénes son esos árboles? Nosotros, ¿verdad? Voltea con tu hermano y dile, tú eres un árbol. Y tú tienes frutos. Amén. Ahora, si somos árboles, bueno, definitivamente tenemos que ver con la madera. Amén. Gloria a Dios. Y es tan hermoso lo que estaba yo encontrando en esta palabra. Amén. Así que esperamos que Dios nos hable de manera hermosa. Capítulo 6, versículo 11, Gálatas, para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aleluya, gloria a Dios. Pablo está hablando acerca de los judaizantes, pero nosotros no vamos a entrar hasta allá. Amén. Judaizantes, toda doctrina que nos vuelve otra vez a atar, a religar, de ahí viene la palabra religión, que es religare, volver otra vez a tener ligaduras, ¿verdad? Y el Señor ya las rompió. ¿Cuántos de aquí ya son libres? Cristo nos hizo libres, amén, rompió las ataduras, nos hizo libres para ser hijos, no para ser esclavos, amén. Pero Pablo está diciendo que en cierta manera para los religiosos de su tiempo y de su lugar,
que es Israel y que son los judíos y la religión judía, para ellos era muy importante las acciones religiosas, ¿verdad? Una de ellas la circuncisión, muchas otras rituales que usaban. Pero Pablo está diciendo, no, yo solamente quiero que ustedes entiendan una cosa, y lo dice el versículo 12, todos los que quieren agradar a la carne, y acuérdense que los que siembran para la carne, ¿qué van a cegar de la carne? Muerte, ¿verdad? Destrucción y muerte. Dice, todos los que quieren agradar a la carne, esto les obligan a que hagan acciones religiosas, en este caso la circuncisión. Amén. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Sabes que la cruz de Cristo trae persecución? Pablo en alguna ocasión decía, si a mí me persiguen, me están acusando de que yo subí al templo a purificarme. Entonces, ¿por qué me están acusando de que yo estoy a favor de la cruz de Cristo? Si yo estoy haciendo los rituales judíos, entonces ya me es quitada la carga de la predicación de la cruz. Pero aquí el Señor está hablándonos acerca de que todo aquel que tenga que ver con la cruz de Jesucristo va a recibir persecución. Amén. En todo sentido, no solamente de la familia, que son los primeros que te cierran la puerta. Ya te hiciste aleluyo, religioso, persinado, te das baños de pureza. Antes eras bien borrachote, bien mujeriego, ahora te vas a la iglesia. Sí. Y así nos hacen bullying. Pero ellos no se dan cuenta que la cruz de Cristo tiene mucho poder. Un poder extraordinario, muy grande. Por eso lo vuelve a decir en el versículo 14. Amén. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús. Nuestra gloria, amén, no está en una religión. Nuestra gloria está en la cruz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra gloria está en la cruz de Cristo. Y es muy contradictorio. Mira, hermano, vemos dos estados, el estado religioso y el estado espiritual. Amén. Ahora, todo lo que tenga que ver con la cruz de Cristo es perseguido en el estado religioso. Aquí los judíos, que son religiosos, perseguían a los cristianos que tenían que ver con la cruz de Cristo. Pero no solamente de la manera religiosa, sino el enemigo en el ámbito espiritual. Porque todo aquel que decide seguir a Cristo se hace enemigo del mundo. Amén. El que decide seguir a Cristo se hace enemigo del mundo. Y eso es inevitable, amado hermano. Amén. Así que el mundo es un sistema espiritual que persigue a los que tienen que ver algo con la cruz de Cristo. Y eso me puso a mí a pensar y a meditar, y encontré una palabra que el Señor quiere que hoy traiga para este lugar. Y está hablando de los maderos de la Biblia, amén. Porque, amado hermano, en la Biblia encontramos que la caída comenzó ¿dónde, amado hermano? ¿Dónde? En el Edén. ¿Pero en qué parte del Edén? En un árbol. Y qué extraordinario que Dios nos llama como si fuéramos árboles. Amén. ¿Te acuerdas de aquella ocasión cuando había un ciego? Que Jesús hizo lodo, ¿verdad? Y le hizo sal, con la saliva hizo lodo en la tierra y le puso en los ojos. Y le dijo, dime ahora qué ves. Y dijo, veo a los hombres como árboles. No es que le faltara, es que se pasó. Se pasó de mirada. Estaba mirando lo natural como hombres, pero estaba mirando también lo espiritual. Amén. ¿Sabe que los ojos del hombre veían en el principio lo espiritual? Pero cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, delante de un árbol, amén, ahí perdió esa mirada espiritual, se rompió, se separó. ¿Sabe cómo se dice separarse? Separación en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento. Separación es tánatos. La palabra tánatos en griego quiere decir separación. Y sabe, aquí los que estudian la muerte se llaman tanatólogos, porque muerte y separación
Es la misma palabra. Así que cuando el hombre se separó de Dios, entró en la muerte. Entró en el tánatos, en la separación y en la muerte. Y nosotros, tú estabas separado de Dios, yo también. Tú estabas muerto y yo también. Estábamos separados de nuestro Dios. Vino esa palabra tánatos a nosotros desde que nacimos y tuvimos conciencia. Amén. Por eso la Biblia dice, y quiero que esté bien claro, porque es parte doctrinal también, ¿verdad? Escritural, que de los niños es el reino de los cielos. Amén. Así que los niños no se van al infierno. De los tales es el reino de los cielos. Por eso el Señor Jesús dijo que nos volviéramos como niños. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un adulto y un niño? Que un niño no sabe la diferencia entre el bien y el mal. Qué extraordinario. ¿Cómo se llamaba el árbol en el cual el hombre cayó? El árbol del conocimiento ¿de qué? Del bien y del mal. Así que cuando el hombre comienza a ver lo bueno y lo malo y empieza a saber a la edad que tenga, comienza a manifestar el fruto de aquel árbol que estaba en el Edén, amén, y que ahí el hombre cayó, amén. Así que vamos a ir conectando estos versículos, estos capítulos ahí en Génesis 2, versículo 17, gloria a Dios, porque había un árbol ahí y yo tengo varias preguntas que le hacía al Señor, ¿verdad? Y espero que estas preguntas, estas respuestas más bien traigan a nosotros edificación, amén. Que usted salga de aquí entendiendo que usted es un árbol, amén. Y que no solamente un árbol como una planta, amén, sino que tiene que ver algo con la madera, amén. Algo que tiene que ver con el madero, amén. Gloria a Dios. Ya lo tiene. Dice así la palabra del Señor en el versículo 17. Mas del árbol de la conciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente te separarás de Dios. Amén. Tánatos, te morirás, habrá muerte. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? Versículo 4 del capítulo 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué? No morirás. La pregunta primera, ¿quién estaba en el árbol? ¿Adán y Eva? No. Ahí dice el versículo 4. ¿Quién estaba en el árbol? La serpiente. ¿Cómo es que la serpiente estaba en ese árbol? Ahora, cuando hablamos de serpiente no hablamos de una víbora. Hablamos del diablo, hablamos de Satanás, del enemigo de Dios, del ángel caído. Amén. Ese ser estaba en ese árbol. La serpiente estaba en ese árbol. Yo no sé si iba pasando o se enredó en el árbol, pero él sabía que Eva iba a acercarse a ese árbol. Y qué tremendo que por causa del fruto de un árbol que tiene madera, viene la caída del ser humano. Amén. Así que ahí está la serpiente y le dice a Eva, no morirás. Amén. Acabamos de leer el capítulo 2, versículo 17, donde dijo el Señor, de este árbol del conocimiento del bien y del mal, no vas a comer, porque el día que tú comas, te vas a morir. Va a haber una separación. Se van a apagar tus sentidos espirituales. ¿Sabe que los niños tienen un sentido espiritual abierto, despierto, mejor que el nuestro? No sé si, y no es superstición, amado hermano. Amén. Los niños pueden ver mucho más allá. Amén. ¿Cuántos de los adultos tienen un amigo imaginario? No conozco a muchos. Pero ¿cuántos niños sí lo manifiestan? La mayor parte de los niños. ¿Por qué? Bueno, ¿y esos amigos imaginarios serán imaginarios? No, hay un ámbito espiritual que ellos tienen capacidad de observar. Y no me quiero meter hasta allá, para no entrar en supersticiones y cosas como eso, porque luego ya a un cristiano ahí están pegándole el ojito de venado y el cordoncito rojo y ¿qué más? La pulserita roja, ¿qué más?
los ajos detrás de la puerta, ¿verdad? Y la herradura envuelta con hilo rojo, una veladora y una vela, un agua, un vaso de agua detrás de la puerta, las tijeras abiertas. Ya le di muchas ideas. Todo eso es hechicería. Todo eso es hechicería. ¿Dónde comienza la hechicería, hermano? Cuando usted piensa que algo natural tiene poder. ¿De qué sirve el agua? ¿Para qué sirve el agua? Para tomar, para lavar, para regar, pero no tiene poder. Cuando usted piensa que el agua tiene poder, ya es hechicería. Amén. Cuando usted piensa que una gallina negra, despescuezada, va a tener poder, hermano, ya empezó la hechicería ahí. Cuando usted piensa en mole nada más, ¿verdad? Sí, tiene poder de quitarle el hambre. No, pero hermano, hay cristianos que tienen esa conciencia y traen ahí ideas, ¿verdad? Que son hechicería y no se dan cuenta. Pero volviendo al tema, amado hermano, ¿quién estaba en ese árbol del conocimiento del bien y el mal? La serpiente. Que luego se oye allá en Apocalipsis, ¿verdad? La serpiente antigua, que es Satanás. ¿Sabes cómo se dice serpiente en hebreo? Se dice nejusta. Nejusta, así es la palabra. Y un día, los israelitas, yo creo que todavía lo hacen, ¿verdad? Pero ya no es tan público. Los israelitas de aquel tiempo, aquellos que se alejaron de Dios, tenían una imagen de una serpiente dentro del templo de Dios y le llamaban Nejustán y le adoraban y quemaban incienso y le cantaban y le hacían sacrificios dentro del templo de Dios. Eso nos habla, amado hermano, de el descuido espiritual que el pueblo puede tener. Amén. Voltea con tu hermano y dile, no te descuides. No te descuides, amén. Así que vemos ahí la serpiente que estaba en ese árbol, no solamente en el huerto, en el árbol. ¿Qué específico estaba hablando Dios, amén? De esa serpiente en un árbol, amén, que estaba hablando ahí del fruto, porque había dos árboles, ¿verdad? Pero ella se puso en uno. ¿Cuáles eran los dos árboles prohibidos? El árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. Ahora, ¿qué dijo Dios del árbol de la vida? ¿Lo prohibió? No. El único fruto que prohibió fue el árbol del conocimiento del bien y el mal. No vas a encontrar que diga, mira, aquí está el árbol de la vida y no comas de... No. Nada más ahí lo dice, del árbol del conocimiento y bien y el mal. Dijo, de este no vas a comer. Porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morirte. ¿Y a dónde fue la mujer? Al árbol prohibido. ¿Y a quién se encontró? A la serpiente. Y la serpiente le abrió esa posibilidad de lo prohibido. Y qué tremendo que allí, porque ese árbol del conocimiento, habla acerca de la soberanía de Dios. ¿Quién podrá conocer todo? Dios. Uno de los atributos de Dios es omnisciente. Amén. O sea que Él conoce todo. Conoce todo. Lo que fue, lo que es y lo que va a ser. Él ya lo sabe todo. Él es omnisciente. Amén. Ahora, Satanás le dijo, ahí estamos en el versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, capítulo 3, versículo 4, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Será malo saber el bien y el mal? No, ¿verdad? Porque Dios sabe el bien y el mal. Dios lo sabe. Amén. El problema es que Dios se lo había prohibido al hombre. Así que en ese árbol se manifiesta la soberanía y la orden de Dios, pero también ahí estaba la posibilidad de obedecer o la posibilidad de desobedecer de parte del hombre. Pero el hombre siempre la riega. Amén. Así que vemos ahí una figura, algo de madera que es el árbol, ¿verdad? Y un fruto, ese fruto que en ese momento era del conocimiento y bien y mal, y una serpiente. Eso fue, amado hermano,
la terminación para el ser humano. Esa fue la trampa más letal de Satanás para el hombre. Ahí cayó la humanidad entera. Ahí se separó Dios del hombre, más bien el hombre de Dios. Ahí el hombre se murió. Muchos que pretenden ser ateos y que buscan argumentos ilusos para debatir en contra de la fe y poner a Dios en una posición de asesino, porque me ha tocado platicar con algunos ateos tontos que dicen, dígame en la Biblia a cuántos mató Satanás, porque aquí dice que Jehová mató a fulano, que Jehová mató a esto, que Jehová... Espérame. No se vale cuando agarras un cadáver y lo apuñalas, ¿qué le va a pasar al cadáver? Ya está muerto. Lo que pasa es que tú no estás viendo ahí, capítulo 3, versículo 4, cuando Satanás mató a todos antes de que nacieran. Antes de que nacieran, nada más estaba Adán y Eva. Y ahí en ese árbol, Satanás mató a toda la humanidad. Toda la humanidad se murió. Nacieron muertos después de eso. El hombre necesita nacer para poder morir, estar muerto. Amén. Así que el mayor asesino es Satanás. Porque con ese engaño en el huerto, en ese árbol, en ese madero, por medio de esa serpiente, Satanás mató a toda la humanidad, todavía a los que no habían nacido. Ahí en el huerto yo me morí. Ahí en el huerto tú te moriste, en ese árbol, delante de ese árbol. Cuando tú viste la diferencia entre lo bueno y lo malo, a la edad que tenías en ese día, tú estabas ya separado de Dios. Y se apagó la visión espiritual. Y se cortó la conexión con Dios. Y ahora andamos muertos, como zombies, como gallinas sin cabeza, haciendo todo lo posible por buscar la vida, pero sin encontrarla. Por eso como seres humanos, nos inventamos las religiones, un mal que hoy en día ha filtrado aún las congregaciones cristianas. Los hijos de Dios se están contaminando con religión. Voltea con tu hermano y dile, no te contamines con la religión. Sí, porque la religión mata. La religión es de la carne. Amén. La adopción es del Espíritu. Muchos, yo soy cristiano, aleluya, gloria a Dios. Soy bautista, soy pentecostal, soy X fulano. Pero no son hijos de Dios. Y Dios quiere hacer hijos de Dios, amén. Así que volvemos otra vez a ese madero, a ese huerto, amén, donde está la serpiente. Entonces, ahí comenzó, amado hermano, la muerte. Ahí se introdujo la muerte al mundo. Ahí se introdujo, amado hermano, la culpa y la separación. Mira hasta dónde. Y hoy en día siguen naciendo niños que van a tener ese futuro, separación y muerte. Así que el mayor asesino, dice la Biblia, que Satanás es ladrón y homicida desde el principio. Amén. Dios lo dice, que Él es padre de mentira y es homicida desde el principio. Así que Satanás, ahí en esa serpiente, en ese madero, hizo que el hombre tuviera culpa, tuviera muerte y tuviera separación. Qué tremendo. Vamos a ir a otra porción. Números, capítulo 21, y ya sabes a dónde vamos. Gloria a Dios. A otra figura, otra madera, otro madero. Amén. A otra serpiente, a otro fruto. Qué tremendo. ¿Alguien recuerda en qué lugar del huerto estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal? En medio del huerto. Eso es importante que podamos entenderlo. Amén. Porque en medio del huerto es donde estaba aquel árbol, aquel madero. Aquel madero. Amén.
Y le digo, la madera tiene algo que ver. Amén. Capítulo 21. Versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Aquí hay, amado hermano, mucho que podamos extraer en este solo versículo. Amén. El pueblo de Dios ahí va caminando. Iba por el monte de Or, caminando. ¿Hacia dónde? Al Mar Rojo. Amén. Mar Rojo es el simbolismo del mundo. Amén. La multitud y rojo. ¿Cómo se llamaba Adán? Bueno, el significado del nombre Adán es rojo. Amén. Y qué hermoso que cuando el Señor abrió el Mar Rojo para sacar a su pueblo de la esclavitud, estaba diciendo que el Señor iba a abrir las multitudes de seres humanos comunes del mundo y nos iba a hacer pasar por el medio de ellos, amén, para salir de la esclavitud del pecado y la maldad, y nos iba a pasar al tiempo de la iglesia, que es el desierto, donde comemos el alimento que desciende del cielo, que es esta palabra, y bebemos del agua que fluye de la roca, que es Jesucristo, y un día llegaremos, amado hermano, cruzando el Jordán a la tierra prometida, que es el lugar donde habita el Padre Celestial, y el Señor lo prometió: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar. Qué tremendo, amén. Así que rodearon la tierra de Edom, que es la misma palabra de Adán, que es la misma palabra rojo, que es la misma palabra que significa ser humano, amén. Y se desanimó el pueblo por el camino, porque el hombre cuando está en la carne no tiene ánimos de buscar a Dios. Cuando tú estás luchando para buscar de Dios, para orar, para leer la Biblia, para hacer algo para Dios, para ir a la iglesia, es porque tu carne está ahí luchando contra tu espíritu. Cuando tú vences rápido y dices: yo voy a la iglesia, yo voy a leer, yo voy a ayunar, yo voy a orar, yo voy a agarrar la Biblia, yo voy a hacer esto, voy a evangelizar. Cuando lo haces con fuerza, esa es la fuerza del Espíritu Santo, amén. Es el Espíritu de Dios que te mueve a hacerlo, pero cuando tienes pereza, cuando tienes lucha, es la carne que se está oponiendo, amén. Dice, y habló, versículo 5, y habló el pueblo contra ¿quién? Contra Dios y contra Moisés, amén. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y hoy, amado hermano, muchos en este desierto tienen fastidio de la palabra de Dios y lo ven como un pan liviano. No, yo que voy a estar haciendo ahí 2 horas sentado escuchando a una persona que ni mi pariente es y que solamente ni me da nada más me está hablando. Yo qué voy a estar haciendo ahí. Esas palabras a lo mejor hasta son mentiras. ¿Quién escribió la Biblia? A ver, hombres, ¿no? Así que yo no quiero nada de eso. Y piensan que estas palabras que hoy estamos hablando son livianas y no tienen peso, amén. Así como estos en el desierto despreciaron el maná que descendió del cielo. Despreciaron. ¿Quién es la figura de ese maná que descendió del cielo para que comieran? Es Jesucristo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. No les dio Moisés el pan de vida y se está refiriendo a ese maná. Jesús dijo: no les dio Moisés el pan de vida, sino mi Padre les dio el verdadero. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice, ese es el que va a poder entrar en el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que hablaron en contra de Moisés y tuvieron por liviano el alimento con el cual se alimentaban. Versículo 6. Y Jehová, ¿quién fue? Jehová envió entre el pueblo, ¿qué? Serpientes ardientes. Otra vez las serpientes. Pero las serpientes cuando están fuera del madero son cuando causan muerte. Amén. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo,
hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros toda serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y mira lo que le dijo el Señor. Y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, o sea, de bronce, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y vemos otra madera ahí, un madero. Esa asta, ¿de qué le iban a hacer? De madera. De madera, amén. Ahora, no fue Jesús el que dijo, y ahorita vamos a leer la cita: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. Amén. O sea que tienen la conexión, la madera, la serpiente, porque en el huerto del Edén, en un madero verde que era un árbol, con una serpiente, el ser humano se murió. El ser humano se separó de Dios, obtuvo culpa, muerte, separación. Pero aquí hay una figura de esperanza. Cuando Moisés les dijo: el que sea mordido por la serpiente, que es Satanás, voltea a mirar la serpiente de bronce que está en un madero. Y todos los que miraron la serpiente de bronce no se murieron, porque esa serpiente de bronce clavada en un madero en el desierto les daba vida, aniquilaba, quitaba el efecto de la mordedura de la serpiente que le había mordido. Sí los mordieron, pero no se murieron cuando vieron la serpiente del madero. ¡Qué maravilloso! El Señor dando una luz de esperanza. ¿Te acuerdas? Allá en el Edén te caíste, te moriste, te separaste delante de un madero verde que era un árbol con un fruto y una serpiente. Pues ahora esa misma figura de un madero, pero ahora de una serpiente de bronce. Pero ahora una serpiente, porque sabes que en la cruz del Calvario, la serpiente antigua, ahí fue, amado hermano, fue juzgada. Ahí, amado hermano, fue vencida en la cruz del Calvario. Amén. Qué maravilloso. Y otra vez vuelvo a preguntábamos en el huerto del Edén, cuando Eva estaba delante del árbol, ¿quién estaba en el madero? Una serpiente. Y ahora vamos al desierto, a Números 21, y vemos a Moisés con un asta de madera. Ya no era madera verde, era una madera seca, pero ¿sabes qué? ¿Quién estaba en ese madero? La serpiente. Pero ahora, amado hermano, no era la serpiente que mataba, sino era el simbolismo de la muerte de la serpiente. Porque en un madero la serpiente hizo caer al ser humano. Ahora en un madero la serpiente tiene que ser juzgada y tiene que ser castigada en un madero. Y no estoy hablando de Jesús, no tenga miedo. No le estoy diciendo serpiente a Jesús. Amén. Pero Jesús cargó el pecado de nosotros. Amén. Así que volviendo ahí a Números 21, estaba el mal sobre el bien. Oye, espérame, ¿de qué estás hablando, pastor? ¿Ya me revolviste? ¿Me revolujaste? ¿Estás hablando de una asta de madera? Sí. ¿Estás hablando de una serpiente? Sí. ¿Cómo es que una serpiente en el Edén, en un madero, me trae muerte? Y ahora la figura de otra serpiente en otro madero, en el desierto, me trae vida. Porque ahora estás viendo esa serpiente que está haciendo el bien. ¿Cómo que está haciendo el bien? Porque todo aquel que era mordido por la serpiente miraba la serpiente en el madero y no se moría. Entonces, la serpiente del madero traía el bien. Sí, no tenga miedo de decir. Sí. Lo dijo el Señor: y todo aquel que sea mordido por la serpiente en el desierto, que voltea a mirar a la serpiente que está en el madero, no morirá. Y entonces yo veo el mal sobre el bien. Pero no es que el mal se le haya trepado al bien para sojuzgarlo. Es que el bien tomó al mal sobre sus hombros y lo llevó al madero para juzgarlo. Y eso es diferente.
Por eso en el desierto miraban la figura de una serpiente, pero era lo que se alcanzaba a ver. Lo que no alcanzaban a ver era juicio para la serpiente. Lo que no alcanzaban a ver era derrota para la serpiente. Porque en el madero la serpiente no andaba moviéndose por todos lados como en el Edén cuando derrotó al hombre. En el desierto la serpiente estaba clavada. En el desierto la serpiente estaba atada. En el desierto, amado hermano, vamos a leerle nuevamente. Ahí en Números 21, amén. Dice ahí, en el versículo número 8, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. ¿Cómo crees que la puso? Pues seguramente la amarró, seguramente la sujetó. Yo no sé cómo le hizo. O usó una forma de clavo, o usó una forma de alambre, o estaba amarrada, estaba atada. Porque en el huerto la serpiente sola se subió. Pero en el desierto la serpiente fue sujetada. Y es el punto al cual yo te quiero llevar en esta semejanza. Porque en la cruz de Cristo la serpiente fue sujetada, la serpiente fue clavada, la serpiente fue vencida en la carne de Jesús, porque Él cargó la serpiente, porque Él cargó el pecado tuyo y el mío. Lo dice Isaías. Amén. Él cargó con nuestros pecados. Él cargó con nuestras iniquidades. La paga de nuestra paz fue sobre Él. Amén. La paga de nuestro pecado fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Santo. Juan 3:14. Ya casi termino, amado hermano. No sé qué hora es, veo. Juan capítulo 3. Sí, me faltan 12 minutos, pero quiero terminar antes. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y es lo que Jesús estaba hablando, amado hermano. Amén, gloria a su nombre. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14. Mira cómo dice. Y es lo que te estaba diciendo yo hace ratito, amén. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, ¿a qué se refiere? A Números 21. Amén. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! Otro madero, amado hermano. Cuando salieron de Egipto, usted sabe, estoy hablando de la Pascua, mataron un cordero. ¿Simbolismo de quién es el cordero? De Jesús. Ahora, pero había una ordenanza. ¿Qué tenían que hacer con la sangre de ese cordero? ¿Rociarla dónde? ¿Y de qué eran los postes? Y era de madera. ¿Y qué simboliza eso para nosotros? Que la sangre de Jesucristo en nuestro corazón, cubriéndonos a nosotros, nos limpia de todo pecado. Somos árboles. Somos maderos que con la sangre del Cordero, amado hermano, tenemos victoria, tenemos vida. Y estoy haciendo esta analogía, amado hermano, para que podamos ver la cruz de Cristo de una manera más amplia, de una manera más poderosa, con mayor entendimiento. Así que la cruz del Calvario, amado hermano, es otro madero del cual nos estaba hablando. Si allá en Génesis, en un conocimiento del bien y del mal, la serpiente campante se movía en el desierto, en una estaca, en un madero, la serpiente fue sujetada de manera simbólica, pero ahora en el Calvario la serpiente está siendo clavada, la serpiente está siendo enjuiciada, la serpiente ya no tiene poder. Por eso la Biblia enseña, hablando el apóstol San Pablo, que ya el pecado no tiene poder sobre todo aquel que ha creído en Jesucristo, porque el poder del pecado vino
vencido por medio del engaño de Satanás. Y cuando Satanás es vencido, amado hermano, el pecado ya no tiene poder sobre los que creen en Jesús. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, con todo y su serpiente, no prevalecerán contra ella. Amén. Y dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes. ¿Cuáles serpientes? Los diablos. Y escorpiones. ¿Cuáles escorpiones? Los diablos. Dios te dio autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, llámese como se llame, envidias, hechicerías, conjuros, amarres, lo que sea, Dios te dio autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. ¿Cuántos lo creen? Porque si usted no lo cree, esto es importante, si usted no lo cree, lo va a dañar. Lo va a dañar. Si usted no cree que usted tiene autoridad sobre el diablo tendrá autoridad sobre usted. Así que es importante. Sí, da miedo. Cuando estás haciendo una liberación, da temor. Pero debes de tener confianza, seguridad de que el diablo no te puede tocar. Pero si dudas, te toca. Pero si dudas, te agarra. Pero si dudas, te golpea. Pero si dudas, te maltrata. Pero si tú crees, toda potestad ha sido dada. Amén. En el cielo y en la tierra. Y el Señor está contigo. Amén. Así que, amado hermano, cuando leemos esta palabra, cuando entendemos que el Señor está diciendo que en ese madero, amén, en esa cruz, amado hermano, vino la redención. ¿A dónde se fue la culpa? Ahora con el madero del Calvario ya no hay culpa. Dice el Señor: todos tus pecados yo los echo detrás de mis espaldas y no me acuerdo más de... ¿Dónde está la culpa? No hay culpa. En el huerto entró la culpa, en el Calvario se salió. Amén. En el huerto entró la muerte, en el Calvario entró la vida. En el huerto, amado hermano, cuando entró la muerte y entró la culpa, también entró la separación. Pero en el Calvario vino la unidad, donde el Señor nos vuelve a tomar y nos pone otra vez en el lugar de hijos. No van a entrar los parientes, no van a entrar los amigos, no van a entrar los conocidos, van a entrar los hijos. Si no somos hijos, no entraremos en el reino de los cielos. Amado hermano, y qué maravilloso. Ahí está el madero del huerto del Edén, un árbol. El madero del desierto con Moisés, una estaca. El madero de las puertas de la casa donde iban saliendo de Egipto, donde la sangre de cordero era pintado. El madero, amado hermano, de una cruz en el Calvario. Amén. Para que en este madero, que es un árbol que lleva fruto, ahora el fruto sea de vida. Ahora el fruto sea del Espíritu Santo. Porque el Señor reservó el último madero para que estemos allá. Pero ya no es un madero de tormento. Ahora es un árbol maravilloso que se llama el árbol de la vida. Que por medio de Cristo, qué maravilloso, entramos por Cristo. Por eso Él es la puerta. Y entramos ¿a dónde? Al árbol de la vida. Qué hermoso Dios, qué maravilloso Dios, que nos preparó esto de antemano, que nos llevó tomado de la mano y pasó delante de nosotros la película y no nos dimos cuenta. Los judíos vieron, pero no entendieron. Su Mesías vino, el Dios del cielo vino, se les paró enfrente, no lo vieron, no lo conocieron, lo clavaron, lo mataron. Pero hoy, amado hermano, el Mesías está en nuestro corazón, se llama Jesús de Nazaret. Los judíos solo están esperando. Las noticias están diciendo que los gobernantes del Estado de Israel están pidiendo: Mesías, ven, Mesías, ven. Y nosotros decimos que Cristo va a venir, pero ya no como cordero, ahora viene como león. Viene para llevarnos como su iglesia, como su novia, con poder. Vino primero como siervo, pero ahora
va a venir como rey, y yo creo que viene pronto. Los judíos van a recibir su Mesías, que es esa serpiente. Esa serpiente que estaba en el huerto, que después los mordía en el desierto, que fue vencida en la cruz. Ellos lo tomarán como Mesías, pero nosotros, amado hermano, ya sabemos, porque dijo el Señor: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuántos conocen la verdad? La verdad te hace libre. La verdad se llama Jesús. Dale un aplauso a Cristo Jesús en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Amado hermano, yo sé que el Espíritu Santo te está dando revelación. Sé que sientes fuego en tu corazón, porque el Espíritu de Dios te está llevando a esa verdad. Amén. Así que es tiempo de decirle gracias, Señor. Póngase de pie si usted quiere y acompáñeme en oración para decirle gracias, Señor, por haber vencido a la serpiente. Padre, gracias por habernos librado de esa serpiente. Gracias, Señor, porque en ese madero, Padre, podemos encontrar la vida. En ese madero la culpa se va. En ese madero la muerte es cambiada por vida. En ese madero, Señor, ahí, Señor bendito, comienza a incubarse la resurrección de nuestra alma. En el madero del Calvario, Señor, ahí, Señor bendito, el fruto es de vida, más que de conocimiento del bien y del mal. Ahí en el Calvario, Señor, el fruto es de vida, es de perdón, es de sanidad, es de restauración, Señor. Por eso te damos gracias, Padre, porque éramos ajenos a ti, pero hoy somos tus hijos, Señor. No te conocíamos y ahora somos herederos de todos tus bienes, Señor. Estábamos lejanos, Señor, pero en el huerto, Señor bendito, allí hubo separación, pero en el Calvario hubo reconciliación, hubo perdón, hubo sanidad, hubo resurrección. Gracias, Señor, porque ahora la vida que vivimos en Cristo, la vivimos por la fe del Hijo de Dios. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor bendito, quien nos ha dado esa vida por medio de la fe. Gracias, Señor, por la palabra de la cruz, Señor, que es locura para los que se pierden, Señor, y que nosotros, Padre, hoy nos gloriamos en la cruz de Cristo, porque en esa cruz hay victoria. En la cruz de Cristo hay victoria. Gracias, Señor, en el nombre poderoso y santo de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Jesús. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Aplauso fuerte para Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Santo es Dios. Gloria a Cristo. Puede ocupar su lugar. Dios le bendiga. Amén y amén.